L'Oréal Group, ampliando los límites de la belleza. Presenta CNN Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que es lunes de tolerancia cero tras CNN Prime, pero también es lunes, por lo tanto, Dirección La Moneda, nuestra icónica sección, va a estar presente, por supuesto, para revisar lo que está haciendo el camino del presidente electo en esa dirección a la moneda y también el camino de la oposición que se aleja con la mirada puesta en esa moneda que ocuparon durante 4 años. Pero comencemos en una jornada en que lo judicial ha marcado la pauta con estos titulares. Solo una vez que asuma como presidente de la República, José Antonio Kast resolverá el futuro de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la OEA, fue lo que dijo, de la ONU, perdón. La decisión la comunicó el mandatario electo tras reunirse con la ex jefa de Estado. Para la UDI, sin embargo, Bachelet representa, comillas, el inicio de la decadencia, dijeron en el país, mientras que para el oficialismo no apoyarla sería una señal errática. El Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sínpertigue, lo que implica su destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 5 años. El libelo denunciaba al magistrado por notable abandono de deberes por sus vínculos con la denominada trama bielorrusa. El gobierno pidió la renuncia del director general del Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda, esto a menos de una semana de que la Contraloría detectara graves deficiencias en la gestión del organismo, lo que permitió que más de 1.600 personas con antecedentes penales empeñaran bienes por 1.500 millones de pesos en la llamada Tía Rica. Y en temas internacionales, Estados Unidos continúa su ofensiva en contra de Venezuela con el bloqueo a buques petroleros. Este fin de semana incautó una segunda embarcación en aguas internacionales y persiguió otra que navegaba hacia el país caribeño. Este último buque no fue incautado, pues siguió navegando cuando personal de la Guardia Costera intentó abordarlo. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y se lo comentábamos en titulares, es la noticia judicial, pero también a la vez política del momento, y es que fue destituido el ministro de la Corte Suprema, Diego Sínpertigue, en el Senado en una de las acusaciones constitucionales en contra de ministros de la Corte Suprema que probablemente haya tenido más respaldo en la historia de lo que llevan estos libelos, en la historia de la democracia reciente en nuestro país. Francisca Cárdenas tiene toda la información. Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y una acusación constitucional en contra del suspendido, cuestionado y ahora destituido ministro de la Corte Suprema, Diego Sínpertigue, que ya venía con un informe y aprobada por unanimidad por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados durante la semana pasada. Hoy fue aprobada en la sala del Senado, generando automáticamente la destitución del cargo del ministro de la Corte Suprema y además inhabilitado de ejercer cargos públicos durante los próximos 5 años. Eso sucedió durante esta jornada, además luego de escuchar la larga exposición, los fundamentos de su defensa. Llegó junto al abogado Felipe Lizama, quien sostuvo varios elementos relevantes y claves para aclarar, para fundamentar en contra de este libelo acusatorio de 3 capítulos que lo acusan de falta a la probidad, abandono de sus deberes, imparcialidad y conflicto de interés en torno a los casos Velaz Movitec, nombramientos notariales y Fundamenta. Pasemos a escuchar parte de lo que dijeron durante esta jornada para fundamentar en torno a este libelo acusatorio. La excelentísima Corte dice en la formulación de cargos que en cuanto a la otra nota de prensa que informa que el ministro investigado compartió un viaje en crucero con los abogados Lagos y Vargas en abril del 23, la que el medio vincula, no la evidencia, el medio. No obstante, sobre este viaje no se ha podido establecer en el contexto de esta indagación administrativa, que es más amplia y profunda que la investigación llevada adelante por la Honorable Cámara, en el contexto de esta indagatoria administrativa, que los abogados con los que el indagado viajó fueran efectivamente parte de aquella causa. Entonces, puede dar este pleno, actuando como jurado, por cierto,
algo que la excelentísima Corte Suprema ha dicho no es cierto. También hay que decir que ayer él en una entrevista con Canal 13 descartó tener una estrecha familiaridad con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Él dijo, de ninguna manera, amistad íntima tampoco, que hayamos tenido relaciones de orden social, por supuesto, pero con ellos y con muchos abogados. También él se refirió al vínculo con la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, diciendo que solo mantuvo relaciones sociales y las mejores relaciones sociales en la sala con la ex magistrada, y se le preguntó también por este cuestionado viaje que realizó en un crucero por Europa. Se le preguntó de esto y él dijo, a mí nunca me han regalado nada, yo nunca he recibido regalos ni dádivas de ningún tipo. Pasemos a escuchar entonces lo que dijo el ministro al salir de la sala del Senado una vez que fue aprobada la acusación constitucional en su contra. Primero, me parece que es una decisión muy injusta. En segundo lugar, me han hecho responsable de la crisis que vive el Poder Judicial. Y en tercer lugar, sin perjuicio que en términos generales los senadores se refirieron a diferentes aspectos de la defensa, pero ninguno se hizo cargo de cada uno de los puntos de la defensa en profundidad, como era lo que yo esperaba. Mire, todo está justificado. Los abogados no solamente explicaron lo que había pasado, sino que además presentaron documentos que justificaban cada decisión o cada paso que se hizo. Yo viví, o lo que ocurrió, fue en un momento de absoluta tranquilidad, donde no había nadie imputado, no había ninguna investigación, todo se hacía de buena fe. El mea culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente frente a situaciones de las cuales debía haberme dado cuenta. Hay parte entonces de sus declaraciones. Recordemos que Diego Sínpertigue se encuentra suspendido de sus funciones en la Corte Suprema como una medida disciplinaria y que desde el 11 de diciembre, desde ahí que se encuentra en calidad de imputado. De hecho, se le preguntaba si le daba miedo, por ejemplo, ser formalizado en las próximas semanas o en los próximos meses debido a estas indagatorias que se están haciendo por parte del Ministerio Público. También ha habido reacciones políticas de algunos parlamentarios durante esta jornada. Pasemos a escuchar. Ha dicho que no conoce prácticamente a los abogados Lagos y Vargas, los mismos abogados que le arrendaban la casa a su yerno, mismos abogados que le compran un pasaje para irse en un crucero, con los mismos abogados que se va en ese crucero, los mismos abogados que van a felicitarlo a la casa cuando lo nombren ministro. Y él no se inhabilita porque dice que no son sus amigos. En un juicio además de 17 millones de dólares por el cual estos mismos abogados están hoy día en prisión preventiva por presuntamente coimear a la ministra Vivanco en el mismo caso que está involucrado el ministro Sínpertigue. Los argumentos que le ha dado son un verdadero insulto a la inteligencia. La quinta acusación constitucional en contra de un miembro de una alta jerarquía del Poder Judicial significa que algo no está caminando bien y algo está oliendo mal al interior del Poder Judicial. Y recordemos que un poder del Estado, cuyas principales instituciones han visto hoy día cuestionadas, no solamente por la ciudadanía en su opacidad, sino que además cuestionadas por la justicia, la misma justicia que ellos juraron defender, promover y ejecutar. Hoy día la verdad es que están en el tapete de los acusados, en el banquillo de los acusados. Yo creo que el propio Ejecutivo y el Legislativo vamos a tener que empezar a conversar de cómo vamos ayudando y cómo vamos haciendo para que el Poder Judicial sea lo que toda la ciudadanía espera y no lo que está ocurriendo hoy día, que da vergüenza. Hay entonces parte de las reacciones tras aprobada esta acusación constitucional. Recordemos que este caso de muñeca bielorrusa indaga distintos presuntos delitos como lavado de activos, cohecho y soborno vinculados justamente a este fallo emitido por la entonces ministra Ángela Vivanco a favor del consorcio bielorruso Velaz Movitech S.p.A. Así que nos vamos a quedar muy atentos a las próximas reacciones de esta nueva acusación constitucional aprobada en el Senado de la República. Muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, a quien estamos felices además de tener de vuelta en CNN después de estar estudiando también fuera del país. Así es que bienvenida, muchas gracias por toda la información y seguimos avanzando. Un abogado defensor sacado con esposas de la sala de audiencia y reclamos en contra del juez de la causa son algunos de los hechos que marcaron la cuarta jornada
de formalización de los gendarmes vinculados a una presunta red de corrupción. De todo ella nos cuenta en su informe Miguel Ángel Araya. Abogado Providel, ¿nos podría comentar la situación de su representado, el abogado que salió en esta audiencia? ¿Hay alguna actualización? Estamos trabajando todavía, así que no puedo dar... Pero él está detenido, si nos puede aclarar solamente eso. ¿Está detenido o está libre? Por si no fuese suficientemente polémica la presunta corrupción en Gendarmería, un hecho colateral ha generado reclamos y molestia entre los abogados defensores de los más de 60 imputados. Y es que este lunes, en el cuarto día de formalización, la atención se la llevó la detención de un abogado defensor privado por supuestamente haber facilitado un celular a su representado mientras se encontraba en los calabozos en la zona de detención en tránsito. Hecho que fue rechazado transversalmente por sus colegas defensores. El teléfono es nuestra herramienta de trabajo. No tenemos otro espacio para mostrarle los antecedentes a las personas. Por tanto, acá no existió ningún delito, no se puso a disposición de ningún interno un teléfono celular. El colega, además, por ser defensor, estaba exento de responsabilidad penal. Por tanto, no entendemos cuál es la situación que se ha dado, por qué existe esta hostilidad hacia la defensa privada, el desarrollo de la audiencia y en específico la dirección del juez del 12 juzgado de garantía no cumple con los estándares de un debido proceso. El abogado quedó apercibido, ya que a juicio de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, los antecedentes no eran suficientes para pasarlo a control de detención. Además, no conformes con cómo el magistrado Francisco Ramos ha llevado la dirección de la audiencia, los defensores privados ingresaron 2 recursos de amparo en contra del juez, solicitando, entre otras cosas, que se ordene dejar sin efecto todo logrado en la audiencia al considerarla viciada de nulidad. Tenemos que levantar la mano, como en una sala, un aula de colegio, para que el acta le comunique por interno al señor magistrado que alguien quiere hablar. Y posterior a eso, si es que lo autoriza el magistrado, y si es que uno lo escucha, porque no lo vemos, y al no verlo, no podemos tampoco interpretar o visualizar si él nos está haciendo silenciar o algo, se provoca esta falta de comunicación que termina en esto. Es una condición bastante humillante para todos como colegas. Sin embargo, en Fiscalía no ven con los mismos ojos las actuaciones del magistrado, respaldando su proceder. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de acuerdo a las dinámicas que ha puesto el tribunal. Nosotros no hemos observado que una audiencia compleja. Nosotros estamos claros, que el tribunal ha adoptado las medidas necesarias. Muchas de las cosas que se han planteado por las defensas han sido resueltas. Por lo tanto, a nuestro juicio, la audiencia se está desarrollando dentro de los cánones normales para una audiencia de esta magnitud. Ya en el fondo de la audiencia, el ente persecutor continuó por cuarto día consecutivo con sus alegatos, detallando algunos hechos para argumentar la necesidad de cautela respecto de los más de 60 imputados que esperan una medida cautelar. Es frecuente que la mayoría de los funcionarios que prestan funciones, que cumplen funciones en el sector de guardia interna, generen una especie de sobresueldo. Cada gendarme normalmente está asignado a un determinado módulo, de manera tal que la feria que lograba ingresar cada uno de ellos la llevaba a su módulo. La mayor cantidad de transacciones, a nuestro juicio, se hicieron de forma manual, o sea, de forma en dinero en efectivo. Después, nosotros tenemos que analizar las cuentas y nosotros tenemos afinada toda la investigación en lo que se refiere a las cuentas que ellos mantenían en el Banco Estado. Recuérdese que nosotros planificamos y manifestamos que hay funcionarios que tienen 2, 3 y hasta 7 cuentas bancarias, donde cuales ellos desarrollaban sus funciones. La Corte de Apelaciones de San Miguel ya solicitó al juez Francisco Ramos un informe sobre cómo se ha desarrollado la audiencia de formalización. En tanto, se espera que este martes comiencen las argumentaciones de los defensores. L'Oréal Group, ampliando los límites de la belleza sostenible. Está presentando CNN. Aumenta la controversia por los denominados amarres de algunos funcionarios contemplado en el protocolo de acuerdo del reajuste del sector público, algo que tiene que pasar en todo caso por el Parlamento. Desde la oposición ya no solo advierten su voto en contra, sino que también abrieron la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. El gobierno, en tanto, insistió en que se trata de trabajadores de carrera y no de los que tienen un compromiso programático con el actual mandato. Los detalles con Macarena Román. En un trago amargo se ha transformado para el gobierno el proyecto de reajuste del sector público, el que algunos acusan tendría normas de amarre de funcionarios. Establece que finalmente cuando se desvincula una persona, como todo acto administrativo, esto tiene que ser fundado jurídicamente y fundado también sobre
bases fácticas o de hecho. La pregunta ahora es por qué se incluyó en este proyecto de reajuste y no antes. Desde el gobierno aseguran que es por una solicitud de los gremios del sector, mientras el exministro de Hacienda, Mario Marcel, tiene su propia hipótesis. Tenemos un futuro gobierno que se ha planteado como un tema el reducir el empleo público. Entonces, eso es lo que creo que en buena medida ha alimentado este temor de los funcionarios y que al final le ha llevado a este tipo de soluciones que no son óptimas. Según la Dirección de Presupuestos, a septiembre del 2025, el personal a contrata llegaba a 294.145, es decir, el 55% de la fuerza laboral efectiva en el sector público. Los de planta, en tanto, totalizaban 22,1%, mientras que los a honorario ascendían a 6,1%. Muchas gracias, pero no vamos a hacer sobre el tema de los amarres, ¿qué van a hacer? El articulado lo que hace es poner mayor complejidad a este proceso de desvinculación. La naturaleza propia de las contratas es una relación de carácter transitoria, que es mal utilizada muchas veces por personas que realizan funciones permanentes, así como también personas que realizan verdaderos cargos de confianza, puestos ahí por el gobierno de turno. Es ahí donde la AMAR no distingue en esta situación. Por eso hay planteamientos claros de algunas autoridades. 1, la necesidad de modificar con urgencia el estatuto administrativo. Y 2, puntualizar que los cargos que están actualmente y llegaron con el compromiso programático del gobierno se irían junto al actual mandato el 11 de marzo. Son normas absolutamente ajustadas al derecho administrativo y yo espero que esta falsa polémica abra un debate serio para modernizar el Estado, para modernizar la gestión pública, en un diálogo con las y los trabajadores del sector público y que la derecha, sobre todo la derecha radical, deje a un lado epítetos como los parásitos o la famosa motosierra. Pero ya hay parlamentarios que han adelantado su voto en contra del proyecto, que entre otras cosas reajusta las remuneraciones del sector público en 3,4%. Incluso advierten con ir un paso más allá. Pero uno puede poner en una ley que versa sobre un tema una norma que verse sobre otro tema. Eso es inconstitucional. Y la ley es sobre reajuste del sector público y trata de pasar este artículo que no dice relación con ese tema. Por lo tanto, nos vamos a oponer. Y en caso que el gobierno logre aprobar la norma, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Independiente que no tengan los votos, está dando a conocer verdaderamente cuál es la intención de quienes nos han gobernado durante 4 años. Un proyecto que comenzará a tramitarse recién en enero, pero que ya genera rechazo en la oposición y en algunos oficialistas, por lo que su aprobación está lejos de ser un hecho. Bueno, hoy el gobierno informó que solicitó la renuncia del director general del Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda, esto a menos de una semana de que la Contraloría detectara que durante 2023 y 2024 el organismo, popularmente conocido como la Tía Rica, recibió en prenda diversos objetos que dejaron 1.600 personas con antecedentes penales. El avalúo de los artículos empeñados era de 1.500 millones de pesos. Desde el Ministerio del Trabajo informaron que el cargo ahora va a recaer temporalmente sobre el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso. El gremio de la construcción anticipa un mejor desempeño el próximo año con un incremento de 4,8%, a diferencia del 2,2% que crecería la inversión en construcción este 2025. Natalia Muñoz nos cuenta todo. Se acaba este año con proyecciones para 2026. La construcción espera un mejor resultado y estima 4,8% de crecimiento para la inversión en total. Mayor dinamismo en uno de los rubros que más le ha costado repuntar luego de la crisis social y pandemia. Concesiones hay 25 distintos proyectos adjudicados, algunos hace 2 años, 3 años y otros recientemente que suman más de 10.000 millones de dólares y que están en etapas de ingeniería, pero muchos en etapas de estudio ambiental, de expropiaciones, todos trámites que si seguimos al tranco que hemos estado pueden demorar el inicio de estas inversiones. Ahí hay harto que hacer. Y para acelerar las obras es fundamental agilizar la ley de permisos sectoriales. 2/3 es inversión privada, principalmente en minería y en energía. Y eso hace de que son 2 sectores que están viviendo un momento de auge muy singular
a nivel mundial. No así en vivienda privada, donde todavía estamos proyectando un año relativamente plano, porque, como ya señalaba el presidente, estamos esperando un reinicio de nuevos proyectos hacia finales del próximo año. Esperamos equivocarnos y tener que corregir en nuestras actualizaciones hacia adelante. Vivienda aún está al debe. La inversión aumentaría apenas 0,1% este año y para el próximo habría crecimiento de 3,4%, pero sin proyectos nuevos debido a la estrechez fiscal y deudas. Gran parte del aumento de este presupuesto está destinado, como ha salido ya profusamente, a asumir compromisos de este año, de este ejercicio, que no se materializaron. Tiene que ver fundamentalmente con la compra de terrenos que estaba haciendo el Ministerio en varios lugares para desarrollar proyectos nuevos que no pudieron pagarse este año y los créditos de enlace, que se llaman los anticipos, a muchos proyectos de S19 que estaban adjudicados y que estamos ya en el orden de 30.000 millones de pesos de estados de pago impagos. Donde el 95% de la inversión comprometida para el 2026 financiará obras de arrastre, digamos, ¿no? Esto es sin duda una muy mala noticia para las familias, muchas de ellas que están esperando hace años, digamos, la construcción de cierta infraestructura, que hacia el próximo año solamente se va a estar financiando en parte el arrastre de obras que ya existen y no así obras nuevas, digamos. En los últimos 20 años se transaban del orden de casi 60.000 unidades anuales en promedio y para este 2025 se esperan 48.000 unidades vendidas. El proyecto de subsidio a la tasa hipotecaria ha sido clave para repuntar. Especialmente en el último trimestre hemos visto una pequeña reactivación de la demanda, sobre todo por los subsidios entregados a la tasa aplicado durante el último tiempo y además de otras medidas que se han tomado para reactivar la demanda. Esto si lo sumamos con un mejor entorno económico el próximo año que pudiera favorecer el empleo. Por la gran cantidad de permisos de edificación que están listos para poder iniciar nuevos proyectos y por las perspectivas económicas que también se ven tanto a nivel externo como interno. Todo esto hace un escenario muy favorable para que muchas personas puedan volver a ser propietarios, especialmente porque también hay un agotamiento del incentivo al subsidio y que eso podría ser fortalecido con nuevas medidas económicas. Según cifras del gremio, quedan 20 meses para agotar el stock de viviendas nuevas, lo que se fomenta con la caída de la tasa de interés, que llegó a su nivel más bajo desde fines de 2021, 4,16%. Más de 600 profesores y estudiantes de pedagogía se han capacitado en talleres de habilidades digitales gratuitos, cuyo objetivo es entregarles herramientas para su trabajo docente y también administrativo. María Luisa Carrión con el informe. Cuando lo generamos de manera intuitiva, a veces tenemos que pasar como por 4 etapas, cuando en realidad son solo 2. Aquí las capacitaciones no abundan. Estamos tan lejos de todo. Entonces, cuando vienen y nos consideran, digamos, la verdad es que se agradece. Como profesores tenemos que estar en constante aprendizaje y el uso de las tecnologías es un tema que está latente ahora mundialmente. No nos podemos quedar atrás porque si no vamos a quedar obsoletos. A cientos de kilómetros del continente, ambos docentes participaron de un taller de habilidades digitales que llegó hasta Isla de Pascua para enseñarles desde programación hasta el uso de inteligencia artificial, 2 herramientas claves para su labor diaria. Trabajo en educación inicial. Estos niños de ahora, estas niñas de ahora, son niños digitales. O sea, nacen con tablets, nacen con equipos electrónicos que la verdad que manejan hasta mejor que uno mismo, que ya es adulto. Entonces, todas estas herramientas van a venir a potenciar y a ayudarnos en este camino de la educación. Porque si bien es cierto, no nos podemos mantener en una burbuja y tenemos que hacernos amigos y amigas de esta tecnología. Entonces, la verdad es que viene a facilitarnos y ayudarnos en este camino. Y con ello reducir la brecha digital por medio de un proceso formativo que incluye, por ejemplo, herramientas de Google, una plataforma que multiplica las opciones para un trabajo más eficiente. Hoy día es necesario entender que la tecnología está aquí, sobre todo voy a hablar específicamente de la inteligencia artificial, está aquí, llegó para quedarse, hay que buscar la forma en que nosotros vamos a disponerla y la vamos a usar de manera adecuada, pertinente para el aprendizaje. Y además, los estudiantes, si no es por los docentes, probablemente ellos ya la están usando o la van a aprender a usar en un corto plazo.
Entonces, los docentes deben subirse arriba de este carro que lleva una velocidad abismante. Y que no solo podría facilitarle su labor docente, también sus funciones administrativas. Más de 600 profesores y estudiantes de pedagogía han participado de estos talleres de habilidades digitales de WOM en alianza con Nivela, que en esta oportunidad llegó hasta Isla de Pascua a los establecimientos Aldea Educativa y Liceo Lorenzo Baeza Vega. Los profesores van a aprender y van a reforzar todo el uso de las herramientas del ecosistema de Google, desde las más simples, desde Gmail, calendario, Meet, formularios, Classroom, pero sobre todo vamos a trabajar en inteligencia artificial, Gemini y Notebook LM. La idea es que los profesores puedan generar sus planificaciones de manera mucho más rápida, más eficiente y con mucho más interacción con sus estudiantes. Creo que en reuniones de apoderados sería súper útil. Mejorar los tiempos de revisión de pruebas también, quizás hacer pruebas con formularios para que ya se puedan revisar de manera online, quizás estaban enseñando a ocupar documentos que puedan ser editados por mucha gente a la misma vez, así que sería útil para hacer trabajos en clase. Herramienta que enriquece la enseñanza en el aula. Este programa de habilidades digitales espera en 2026 dar otro gran salto. Este 2025 hemos trabajado de la mano con profesores y estudiantes de pedagogía, entregándoles herramientas para el aula, ¿no? A través de las tecnologías disponibles, pero para el 2026 en WOM estamos proyectando también talleres para emprendedores. De hecho, en enero ya tenemos planificado taller con los emprendedores de Santiago, con los emprendedores de Chillán, esto gracias a las alianzas que tenemos con ambos municipios. Y también estamos desarrollando talleres de habilidades digitales para la comunidad en general, porque entendemos que la tecnología es una herramienta que hoy favorece a todos. Y que es necesario aprender primero para utilizarla de buena manera y segundo para potenciar y generar un trabajo, en este caso educativo, mejor, con un impacto directo y positivo en las comunidades, democratizando el acceso al conocimiento. L'Oréal Group, ampliando los límites de la belleza sostenible. Está presentando CNN Prime. Ya lo ven, lunes y segunda vez que Dirección La Moneda, nuestra sección de los lunes, vuelve a enfocarse ya con el presidente electo. Ya sabemos quién llega a La Moneda, Colomba Eichhorst, Macarena Román, en marzo, el 11 de marzo, ya sabemos quién llega a La Moneda. Incluso puede que llegue no solo a trabajar, sino que a vivir, uno de los temas. Y vamos a, con ustedes dos, seguir enfocándonos en esta Dirección La Moneda. Ojo, que va a seguir durante el año en cómo van mirando el oficialismo, el nuevo oficialismo y la nueva oposición, todo este proceso de instalación y de desarrollo. Así que queda mucho con nuestras reporteras. Comencemos contigo, Colomba, porque hoy día, como ha sido la tónica, una agenda bien agitada con reuniones con la Contralora, con consejeros del Banco Central y su presidenta, y también, y ahí me detengo, con la expresidenta Michelle Bachelet. Muy buenas noches, Maca, Mónica, y a todos los que nos están viendo. Efectivamente ha sido una agenda con reuniones protocolares, las veíamos la semana pasada, por ejemplo, con los comandantes en jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas, pero hoy día también continuaron esas reuniones protocolares, como tú decías, con Dorothy Pérez, importante la Contralora en esa instancia, y por supuesto también Rosana Costa, para luego trasladarse hasta esta reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, que hay que decirlo, no hay que menospreciar a las demás autoridades que llegaron hasta la oficina del presidente electo, pero ya había bastante expectativa, por lo que también tiene que ver con esta postulación a la Secretaría General de la ONU. Por eso era la reunión más esperada de toda la jornada. Y no nos dieron tantos detalles, lo cierto es que había mucha expectación, la prensa estaba presente obviamente en el lugar, pero dijo el presidente electo que va a ser una decisión que él vaya a comunicar el 11 de marzo, que a él ahora no le corresponde pasar a llevar al presidente Gabriel Boric con la inscripción de esta postulación, porque hay que decirlo, es una candidatura anunciada en septiembre de este año por el presidente Gabriel Boric, pero no inscrita, y eso puede depender tanto de la actual administración como de la administración de José Antonio Kast, que lo cierto no se ha cerrado completamente a la postulación de la candidatura. De hecho, decía hace un par de semanas que se le tienen que presentar todos los argumentos para que él considere si es relevante o no que Michelle Bachelet sea la secretaria general de la ONU, o por lo menos postule a ese cargo. Mónica, tenemos la declaración de hecho de José Antonio Kast, no sé si veamos y después seguimos comentando para que sepan de lo que hablamos. Hemos podido conversar de distintos temas que afectan a nuestra nación, a nuestra patria. Ella fue 2 veces presidenta de Chile, tiene muchos conocimientos en las distintas áreas
Y para lo que viene hacia adelante, nosotros necesitamos toda esa experiencia y queremos seguir teniendo este tipo de encuentros para que todos tengamos claro que tenemos que trabajar unidos. Respecto del tema que a ustedes más les preocupa, yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo. Es verdad, tiene un punto ahí, pero también hay varios analistas que dicen, por un lado, si es que fuera a apoyarla, ¿para qué en el momento en que está en su luna de miel, digamos, para qué en este momento va a, entre comillas, quemar un cartucho que le puede significar buenas relaciones o un buen ánimo a la oposición? Mejor lo guarda para otro momento. Y si va en el fondo a decir no la voy a apoyar, ¿para qué lo va a hacer ahora justamente en ese momento? Sobre todo cuando él ha dado varios argumentos. Primero dijo que sería un orgullo, después dijo que no, porque en el fondo está muy contrario a la gestión de Michelle Bachelet como presidenta. Después ha dicho que depende de lo que sea mejor para Chile. Entonces, claro, también hay otros que sostienen que mejor deja correr el tema y cuando ya se vea que no tiene, si es que llega a pasar, que se ve muy claramente que no tiene posibilidades, muerte natural. Sí, porque por lo menos también en la región Rafael Grossi, que es el postulante, ¿no es cierto?, de Argentina, tiene más posibilidades, por lo menos el respaldo del actual gobierno. Su candidatura fue anunciada a finales de noviembre. También cierta afinidad con Estados Unidos, que también tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, así que ahí... Ahora, tiene menos conocimiento o menos, de alguna manera, no quiero en lo absoluto menospreciarlo. Todo lo que tú dices es cierto, Estados Unidos, su gobierno, en fin, pero tiene menos conocimiento probablemente a nivel internacional que Michelle Bachelet. Hay otros que también podrían igualarse, porque no son las únicas dos candidaturas. Exactamente, así es, pero de todas maneras es algo que nos deja en el mismo suspenso, ¿no es cierto?, en todas estas semanas de reporteo. Sigue sin una respuesta. Incluso Matilde Burgos en Hoy es Noticia le preguntaba a Ruth Hurtado que le diera más detalles sobre la reunión, si se esperaba un pronunciamiento. La secretaria general del Partido Republicano decía que claro, se esperaba una definición, pero el presidente electo fue muy sabio en el punto de prensa que estaba previsto que fuera con Michelle Bachelet y que finalmente eso no sucede. No dieron mayores explicaciones, Mónica, hay que decirlo, pero se esperaba que salieran los dos juntos. Fue astuto porque una buena salida, o sea, sí, igual podría decirlo, o sea, él podría decir perfectamente yo voy a apoyar la candidatura o no, y tampoco sería faltar el respeto al presidente Boric, pero fue astuta la salida. Ahora, pregunta, otro de los viajes ya fue a Argentina, después ahora Ecuador, el vuelo, de hecho, a las 6 con ya está volando. Sí, con 6:30 exactamente. Rumbo a Quito, y lo acompañan dos figuras, senadores electos, Vial y Carter. ¿Son cartas para el Ministerio de Seguridad? Se le preguntó, de hecho, directamente esto al presidente electo en el aeropuerto, y en el aeropuerto no solo menciona el trabajo que ha hecho en materia de seguridad, por ejemplo, Rodolfo Carter y también el senador electo Cristian Vial, sino también menciona a Enrique Bassaletti, que no pudo acompañar al presidente electo en este viaje, pero al coronel González, al contraalmirante Parga y también a Beatriz Hevia, que dice han tenido labores importantes en materia de seguridad. Así que también es importante, por lo menos la señal que da, de nombrar a más personas que hoy día no están presentes en el Congreso, porque también se ha abierto esta discusión sobre sacar a personas del Congreso para que conformen el gabinete. Ahora, por lo menos en Chile Vamos, y también voces en el Partido Republicano dicen que no sería lo correcto, personas que fueron electas, de hecho, por primera vez en el caso de Cristian Vial y también de Rodolfo Carter, y es por eso que no es preferible optar por esas candidaturas para el ministerio, ¿no es cierto? Pero dado también, decían en el Partido Republicano, sobran los nombres. Incluso hoy día estábamos en la oficina del presidente electo y llegaban personas a reunirse, personas quizás no conocidas que tienen otras funciones en el mundo privado, llegaban hoy día hasta la sede de la oficina del presidente electo para reunirse, por ejemplo, con el equipo de seguridad. Así que decían, le llueven currículums. Lo que pasa, sí, además que sí, o sea, de que llueven currículum seguro, pero es el temazo, o sea, junto con Hacienda, vocería, probablemente, dado el énfasis que le dio en su campaña al tema de seguridad, inmigración, obvio que hay una alta expectativa y hay varias tesis si es bueno o no nombrar, por ejemplo, a alguien que viniera del mundo civil mejor o alguien que estuvo en las Fuerzas Armadas y de orden. Te dejo hasta ahí, Colomba, para seguir con Macarena. Ya vamos a ir también con ese viaje a Perú, que también sabemos que se va a producir. Ahora, mientras esto pasa en la oficina del presidente electo, o bien llamada OPE, ¿qué pasa con el oficialismo? Y otra reunión importante que fue el fin de semana, la del Partido Comunista, Macarena. Claramente, el Comité Central del Partido Comunista
Esta que se da luego de estas elecciones que finalmente sabemos perdió el oficialismo con la figura de Janet Jara y que además también tiene como antecedente que deben hacer y deben formar lo que es la fiesta de los abrazos, el caldillo de congrio y todos los rituales o tradiciones que tiene el Partido Comunista. Pero sin duda el tema que se llevó toda la atención fue la elección, esta pérdida grande que han tenido y que han reconocido desde el Partido Comunista. Sin ir más lejos, Lautaro Carmona ha dicho que ha sido una gran derrota lo que sufrieron, pero que sacaron ciertos reparos respecto a aquello, ciertos puntos a analizar. Estos puntos entre ellos era, primero, destacar la figura de Janet Jara, que tuvo un buen despliegue según el Partido Comunista. No van a decir lo contrario, aunque lo pensaran. Ahora es cierto obviamente, que nunca habían tenido una candidata, una militante que hubiera tenido este nivel de apoyo, eso también. Ahora también siempre habían corrido solos cuando llevaban un militante. Claro, pero le dan también el respaldo porque dicen subió a 5 millones de personas, más de 5 millones de personas que sí confiaron en este proyecto. Por otro lado, otro también de los puntos que analizan es cuánta responsabilidad o cuánto perjudicó haber sido parte del gobierno frente a esta, o haber sido la continuidad de este gobierno. No sé si yo soy inconformista, pero lo que yo veo, a todo esto va a estar con nosotros en Tolerancia Cero, Lautaro Carmona, pero yo lo que veo es que hay como puntos que se van a analizar, pero no tenemos idea cuál es la conclusión todavía, porque hay que analizar a los partidos, tienen que analizar el gobierno, tiene que analizarse el propio Partido Comunista, pero de nuevo noticia en desarrollo, porque todavía no sabemos las conclusiones, todavía no vemos ninguna autocrítica o crítica directa a otros. Te pregunto una cosa, que a veces tan importante como quién estuvo es quién no estuvo. ¿Quién no estuvo en el Comité Central del Partido Comunista? Janet Jara no estuvo, que era algo esperable en el sentido de que ella está en un receso político, podríamos decir, pero que forma parte del Comité Central, es una de las 95 personas que integran esta instancia, pero finalmente no estuvo ahí junto a sus compañeros de partido. Quien más se ausentó es quien fue el coordinador estratégico durante el último periodo de su campaña. Hablamos del senador Daniel Núñez. Camila Vallejo tampoco estuvo presente en esta instancia. Cuestión que también uno podría inferir, ¿cierto? Que algo pasa si es que estas tres figuras tan potentes se ausentaron de una instancia que para el Partido Comunista es relevante y que de hecho está formada por 95 personas que fueron electas y que representan a este partido con una historia y que en general se destaca por ir trabajando en conjunto, por sacar declaraciones en conjunta. Solo para terminar este tema, Mónica, lo que sí hemos podido reportear es que dentro del Comité Central hay quienes piensan que el único responsable de esta derrota es el gobierno. O el principal. O el principal, pero te digo que el único porque en general Lautaro Carmona, entre otros, han dicho que ha sido una derrota multifactorial. Sin embargo, hay quienes dentro del Comité Central piensan que toda la responsabilidad está en el gobierno. No es la mayoría, son algunas voces, en general las voces quizás más hacia la izquierda del propio Partido Comunista. Daniel Jadue lo dijo en su programa Sin Maquillaje, sin ir más lejos, y otras voces en off que no han confirmado esa postura. Sin embargo, en este comunicado que en general debiese salir en las próximas horas o los próximos días, en lo que concuerdan es que fue algo multifactorial, a pesar de que hay voces que se distancian de esa hipótesis. Sí, de todas maneras, claro, lo que decía Mónica, solamente sé, y Maca, dime si estoy mal, porque ayer tenía turno y Paulina Bodanovich, de hecho, respondió ante la consulta sobre un resumen o conclusión que puedan hacer los partidos oficialistas y decía que el 17 de enero, Maca, corrígeme si estoy mal, se van a reunir los partidos oficialistas para también entregar una conclusión más sólida. Sí, ¿te acuerdas que lo adelantábamos hace algunos programas anteriores que iba a haber una reunión oficialista? Lo dijo cuando nadie lo decía todavía. Ahora que hay fecha, claro, se reconfirma y qué bueno que se reconfirmó ese dato, que se van a reunir los partidos oficialistas de cara a no hacer una coalición, al menos no hasta ahora. La idea es tener una coordinación como partidos futuros. No, en esta reunión debiese estar, está contemplada dentro de la... Hasta ahora. Que hay unas peleas también al interior de la democracia cristiana. Eso hasta ahora, pero claramente lo que esperan es que no sea una coalición, ni siquiera los propios partidos que en este minuto son oficialistas esperan que sea una coalición. Lo que sea es una coordinación a lo que se van a transformar ahora, que van a ser oposición. Ahora van a ser las coordinaciones. Están en lo mismo también en el futuro oficialismo, también han hablado de las coordinaciones institucionalizadas. Va a ser un nuevo término, pero coordinaciones van, coordinaciones vienen, pero lo concreto es que además están, de alguna manera hay fuerte fricción después vamos a hablar de eso, pero dentro del actual oficialismo hay hartas fricciones y cuentas que se están pasando. A ver, vamos de nuevo temas de futuro. Colombia, viene un viaje a Perú, ¿cierto?
¿Qué más tenemos en agenda en este diciembre que nos queda poquito? Bueno, coordinaciones también, coordinaciones para encabezar un gabinete, para poder conformarlo, pero también coordinaciones con diferentes países de la región. Esto lo decía también José Antonio Casta hace un par de minutos en el aeropuerto antes de embarcar, ¿no es cierto? Perú. Rumbo primero a Ecuador. Va a llegar a sí, Ecuador. bueno. Obviamente está viajando para allá. digamos. A las 11 va a haber una reunión bilateral, luego a las 12, el mediodía hasta las 1:30, un almuerzo con el presidente Daniel Noboa y también con los ministros y también obviamente para hablar sobre el desarrollo económico, una reunión a las 2 de la tarde con diferentes empresas de Ecuador. Esto va a ser un día con bastante agenda, incluso también se considera un punto de prensa a eso de las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde aproximadamente. Y luego también se anunciaba entonces este viaje que va a realizar a Perú. Ahora, no hay fecha, decían desde el equipo, porque también se quieren concentrar en lo que es la conformación del gabinete, que en tolerancia cero, de hecho, Martina Raúl efectivamente dijo que se quería conformar, se quería anunciar, quizás no en su totalidad, pero lo más importante, el comité político, antes del 15 de enero. Entonces, van a estar todas... Es de lo más rápido que se ha hecho en general, o sea, se pusieron como la vara en cuanto a tiempo más exigente. Es muy alta, de todas maneras, y por eso están un poco también vueltos locos por lo que es el interferiado, porque por lo menos sabemos que... ¿Qué le llamas interferiado? Al interferiado... Millennial de pacotilla. Las festividades. No, pero las festividades de Navidad. Cuando hay sanguchito, le dicen ustedes acá en Santiago. En el colegio era sanguchito, pero ya no. Pero, y tampoco va a ser para José Antonio Cast. Cuando viene igual a trabajar el viernes en este caso. Sí. ¿Por qué cómo le dicen en Concepción? Sándwich hacemos nomás. Es que el sándwich es cuando uno agarra... Claro, cuando uno agarra el viernes, por ejemplo, en este caso. Me queda súper claro. Ok, entonces el presidente electo no lo va a agarrar, va a trabajar, va a trabajar el viernes, pero va a trabajar remoto. Se espera que la oficina del presidente electo esté vacía. El 26 va a ser remoto, no van a llegar... ¿Navidad en familia? ¿Le habrá salido saludo navideño? Va a haber saludo navideño el 24 de diciembre. No sabemos interesante ver qué tipo de carisma se le da. Esos son señales también que se empiezan a notar. Tenemos Navidad en familia, Año Nuevo también en familia, pero posiblemente también, como calzan las fechas, se va a tomar o por lo menos trabajar de manera remota los viernes de esta semana y también el viernes de la próxima semana, aprovechando entonces Navidad y también Año Nuevo. Y también va a parar en un minuto, en febrero, antes de hecho hacer el cambio de mando el 11 de marzo, se va a trasladar hasta Puerto Varas. Él de hecho lo decía, veranea usualmente en Puerto Varas, así que se va a trasladar hasta allá 10 días, desde el 7 de febrero hasta el 17 de febrero, en donde va a ser una instancia bastante familiar, probablemente prensa se vaya a trasladar, obviamente. Eso, de hecho, esas imágenes han sido documentadas cuando hay transición entre presidentes, así que va a ser interesante ver esas imágenes y declaraciones que pueda dar también en otra faceta el presidente electo, donde va a elegir entonces ¿En qué otros lugares más hay planeados aparte de Perú? No quieren por lo menos confirmar nada porque Perú de hecho no tiene confirmación de fecha, pero uno podría pensar también, Europa es un interés donde también tiene... Italia. Exactamente, Italia tiene, efectivamente, tiene una muy buena relación con Giorgia Meloni, fue, como decía la Maca, como candidato, así que eso también está posiblemente en la agenda. Y Bolivia. Bolivia efectivamente dijo también que había conversado, lo dijo esta jornada con Rodrigo Paz, con todo esto del corredor humanitario y sobre la crisis de seguridad, pero también hay que estar atentos a si va a ser un viaje o no, que no lo han podido confirmar a Estados Unidos antes de asumir el 11 de marzo, que eso también sería muy relevante. Sí, total, absolutamente. Sí. Igual el tema de Perú, obviamente nos enteramos y para nosotros lo damos por confirmado porque Cancillería peruana lo mencionó, digamos, no es que estemos inventando también nosotros, pero ok, temazos entonces, y volvemos entonces del trabajo. Hay harta especulación sobre el gabinete a todo esto Colomba, y eso también va generando o fricciones o más bien también ansiedades dentro de los distintos partidos. Sí, y de hecho podría decir que el Ministerio de Desarrollo Social, porque hay algunos que ya están más zanjados, ¿no es cierto? Estábamos hablando hace un par de semanas de Claudio Alvarado como Interior o Sexpress, Martina Raúl incluso en Tolerancia Cero. Tú misma, Mónica, le preguntaba sobre el Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo Social es muy cotizado y Desarrollo Social está friccionando a los que podrían ser los candidatos o postulantes, por lo menos, a ese ministerio. El cambio guardia le vamos a pedir, que mañana vamos a tener cambio guardia especial. Ahí puede profundizar más, porque yo sé que tiene más datos. Sí, le vamos a pedir, está ahí, pero buscando y ahí yo información. Siento, Mónica, que ahora, hay un punto de esas fricciones, muy corto, sobre el Ministerio de Seguridad, porque hemos tenido el último periodo del Ministerio de Seguridad, entonces va a alguien durar todo un mandato. Yo creo que no cualquiera se va a arriesgar a ser ministro de Seguridad, porque es un tema que no es fácil. No es lo mismo ser ministro de ministerios más pequeños, quizás. Desarrollo social, claro, por ejemplo. Donde en general son cosas buenas las que cuentan, claro. Creo yo. Yo creo que tienes un excelente punto. Si no, pregúntenle a Carolina Toa, que tuvo Interior, cuando Seguridad estaba incorporado dentro del Ministerio de Interior,
y difícil. Bueno, por eso los hermanos, de hecho, de Johannes Kaiser decían la semana pasada que no es conveniente que Johannes Kaiser asuma como ministro de Seguridad. Vamos a ver de todas maneras. En verdad, no lo quieren en ningún ministerio. No lo quieren en ningún ministerio. No, bueno, y lo que incluso tú decías sobre las diferencias que hay con el Partido Nacional Libertario, que ya se empiezan a notar, por ejemplo, con esta reunión con Michelle Bachelet y lo que podría ser el apoyo a su postulación a la ONU. Bueno, y Kaiser celebró aparte también cuando sale Kass, partiendo sí, ya pero con fue esto, pero fue al comando. Pero sí, tuvo hizo su otra celebración. Pero claro, no se quedó ahí. Marcó un punto. Le vamos a preguntar porque siempre viene, así que le vamos a preguntar. Sí, pues. Si él quiere un ministerio. Él dice que no está apurado, que no es algo que no es algo que le apure, pero ahí está. Cerremos, Macarena, entonces con el tema del llamado fuego amigo. Termina, comienza el fuego amigo, termina la paciencia o el amor que había dentro del oficialismo. Lo decimos puntualmente por una entrevista que sale durante este fin de semana de Jaime Quintana, el senador presidente del PPD, que dice que falta autocrítica por parte del Frente Amplio, el partido nada más ni nada menos que del propio presidente Gabriel Boric. A pesar de que días anteriores también han circulado columnas de opinión, por ejemplo, Giorgio Jackson, exministro, donde de Winter también, y otros, de hecho, del Comité Central del Frente Amplio también sale un comunicado donde hacían una especie de autocrítica, no tan dura como la de Giorgio Jackson o la de Winter, pero sí tenían algunos puntos sobre la mesa respecto a esta derrota. Eso generó, por supuesto, malestar en el Frente Amplio, donde dicen no entendemos estas palabras de Jaime Quintana, menos considerando que al socialismo democrático, según el Frente Amplio, también le faltaría una especie de mea culpa, de autocrítica, de lo que hicieron bien o lo que hicieron mal respecto a este gobierno, y que terminó con la derrota, con gran derrota de Janet Jara. Claro, es que yo encuentro que en el fondo cada uno se siente injustamente tratado por el otro, porque el Frente Amplio dice, dale con que ellos salvaron al gobierno y todo, y en el socialismo democrático dicen, sí, pero si llegamos a apuntar a este gobierno, los otros dicen, bueno, pero en el caso de Monsalve, ponte tú, ¿quiénes fueron los que cometieron realmente los errores? Desde el socialismo democrático le dicen, bueno, habrá sido militante socialista y ministra del Interior socialista, del PPD, pero perdónenme, de quién era el presidente y quiénes fueron los que tomaron las decisiones, del Frente Amplio. Entonces, como esas, hay muchos casos, hacia Giorgio Jackson también, muchísima animadversión al socialismo democrático. Él mismo reconoce que... De hecho, pero él mismo reconoce en esta columna opinión que se distribuye por los distintos medios que él fue una especie de tope con el socialismo democrático, su figura como Sexpress, y que eso también ocasionó varios roces entre el propio oficialismo. Recordemos que el socialismo democrático pasa al comité político recién cuando se rechaza el plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Se van acabando los anillos del poder, se fueron... es que te iba a decir que al final, yo creo que están recién comenzando, como tú bien apuntas, Macarena, las recriminaciones. Todavía hay harto paño que cortar. Salió la retroexcavadora de Quintana, le trajeron otra retroexcavadora de vuelta. Pero dentro del PPD, Mónica, tampoco todos comparten la postura de Quintana. Nadie abiertamente sale a debatir o a rebatir sus argumentos, pero sí dicen que, primero, se adelanta, que no es el timing, y segundo, aseguran que no es minuto de emplazarse menos, considerando que tienen que pasar de ser oficialismo a ser oposición y que no saben cómo se les viene el próximo mandato. Seguimos atentos, y eso es lo que justifica que siga existiendo dirección la moneda, porque mientras unos miran a la moneda y van a estar en la moneda, otros la van a mirar de lejos, pero todos al final quieren la moneda, mirarla, ojalá de cerca, desde dentro, ojalá. Así que dirección la moneda, para hablar del oficialismo, de la oposición, aunque se cambien los sectores políticos, sigue siendo súper relevante. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Ya estamos terminando junto a Colomba, junto a Macarena, estamos terminando CNN Prime. Les recordamos que viene Pares e Impares y después Tolerancia Cero. Así es que juntas las tres decimos lunes 22 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. L'Oréal Group, ampliando los límites de la belleza sostenible, presentó